Bueno, esta es una pregunta que quiero ampliar un poquito en unos segundos porque hablábamos en otras conferencias, en otras charlas, de que hoy nuestra sociedad ha cambiado y entonces el comportamiento social es diferente como hace 50 o 100 años no se veía. Es decir, hoy es muy común que una paciente tenga uno o dos hijos, se opere para ya no tener hijos y después se divorcie y quiera volver a tener hijos con una nueva pareja. Es decir, los segundos matrimonios son muy frecuentes, tanto ya sea en pacientes que se operan para no tener hijos mujeres o hombres, perdón, se hacen vasectomía. Es muy frecuente también hombres que se casan, tienen hijos, hacen vasectomía, después se divorcian y quieren volver a tener hijos. Pero ese es otro tema. Pero en general, la sociedad ha cambiado. Entonces, es muy común ahora que pacientes que ya están operadas para no tener hijos quieran volver a tener hijos. Y entonces, este es un tratamiento que consiste básicamente en reconectar las trompas cuando les hicieron previamente la operación para ya no tener hijos, que se llama salpingoclasia. Eso es la recanalización de trompas. Esta también es una pregunta importante porque hoy en la época actual, en donde hablamos de fertilización in vitro y las técnicas de reproducción asistida, se nos ha olvidado que algunas pacientes se pueden reoperar para volver a tener hijos sin tener que pasar por un tratamiento como fertilización in vitro o inseminaciones artificiales, por ejemplo, que son a veces más costosos y con menos resultados en algunas ocasiones. Entonces, yo siempre les hago la observación desde otro punto de vista. Más bien me preguntan, más bien a cambio la pregunta decir, ¿desde cuándo se hace la recanalización? Bueno, antes de la época de la fertilización in vitro, que en México empezamos en los años 90, ¿qué hacíamos para hacer que las pacientes que ya estaban operadas o que tienen un daño en las trompas se operaran, pudieran tener hijos? Pues lo que hacíamos era operarlas. No había otros tratamientos, entonces muchos de los especialistas de esa época todavía sabemos hacer estas operaciones, estas cirugías para poder reconectar las trompas o poder destapar las trompas cuando están obstruidas y puedan tener hijos los pacientes en forma natural. Entonces, ¿por qué se hace? Bueno, las pacientes que están operadas, que ya no quieren tener hijos, es una buena opción, pero también hay pacientes que no están operadas, pero que tienen obstrucción de trompas. Entonces hay diferentes técnicas para poder destapar esas trompas, que se nos ha olvidado, porque hoy en día la mayoría de las clínicas hacen tratamientos de fertilización in vitro, pero existe un capítulo bien importante de la medicina reproductiva que es la cirugía reproductiva. Y dentro de este capítulo existe la recanalización de trompas para reconectarlas cuando están operadas para ya no tener hijos, o la cateterización de trompas cuando están obstruidas por alguna otra razón y las podemos destapar para que se embaracen de forma natural. Bueno, en el caso de las pacientes que ya se operaron para no tener hijos, se hicieron una cirugía llamada salpingoclasia. La salpingoclasia consiste en cortar y separar las dos porciones de trompa para que ya no pueda haber continuidad y entonces ya no puedan pasar los espermatozoides o los embriones cuando hay un embarazo. Entonces, consiste básicamente en una cirugía con lupas especiales de aumento y sutura especial para reconectar las trompas que son muy delicadas, muy pequeñitas. Para que nos demos una idea, la parte interna de la trompa más delgada tiene menos de 1 milímetro. Entonces, tenemos que conectarla con microcirugía. Entonces, básicamente es abrir a la paciente por una herida de este tamaño a nivel del pubis, llegar hasta donde están las trompas y con lupas especiales quitar la obstrucción y reconectarlas para que puedan tener funcionalidad nuevamente. Es una cirugía que se llama recanalización de trompas y que toma más o menos como una hora, hora y cuarto, hora y media poder realizar. Es una cirugía que se operan hoy y mañana se van a su casa y se recuperan rápidamente. Bueno, perdón, antes de eso voy a hablar. Hablé también de pacientes que no están operadas, pero que están obstruidas sus trompas. La obstrucción, cuando se da en forma natural, es decir, que tiene alguna patología, existen cirugías para poder destaparlas. Una de ellas es la cateterización de trompas. En esta la cirugía es diferente. A través de la vagina del cuello de la matriz
metemos una cámara de video con una lente muy pequeñita y metemos un tubito que mide menos de 1 milímetro para llegar a la parte donde está obstruida la trompa, forzamos la entrada del tubito y destapamos la trompa. Esto se le llama cateterización de trompas y es también socorrido. La verdad es que es otra técnica de poder recuperar las trompas para que se embaracen de forma natural. En ambos casos, ¿cómo deben prepararse? Bueno, tenemos que ver que no tenga infecciones la paciente, entonces le hacemos unos cultivos y tenemos que ver, esto es muy importante, si la paciente tiene más de 5 años de operada y tiene más de 35 años, ya no es tan buena idea hacer una recanalización de trompa. Pero si es joven, tiene menos de 35 años y tiene menos de 5 años de operada, sí es válido que se pueda operar. Entonces, checamos con cultivos, checamos a qué altura tiene la obstrucción de las trompas con un estudio que se llama histerosalpingografía. Y también muy importante, debemos checar que el varón esté normal. Si tiene una alteración en la producción espermática, de nada va a servir que la opere porque de todos modos va a necesitar otro tipo de tratamiento. Entonces creo que la preparación debe ser de ambos en ese sentido. Bueno, como le dije, hay dos técnicas. En el caso de las pacientes que ya están operadas y quieren volver a tener hijos, son básicamente pacientes menores de 35 años y que tengan al máximo 5 años de haber sido operadas. Esa es la indicación y obviamente un varón con una muestra espermática normal. Esa es la indicación principal. Y en el caso de la paciente que tiene obstrucción de trompas sin haber sido operada, la indicación básicamente es que el daño en la trompa no sea muy severo. Si el daño en la trompa es muy severo, aunque destape la trompa no va a funcionar. Entonces ahí tenemos que evaluar con estudios de rayos X y demás si el daño es importante o no. Entonces, si el daño no es importante, si el daño es leve, entonces podemos operarla a la paciente igual haciéndole un cultivo para ver que no tenga infecciones e igualmente evaluar al varón para saber que no tiene problemas de producción espermática. Bueno, esta también es una pregunta que sí quiero contestar en forma amplia porque la recuperación es muy rápida. Ya sea si le abrimos la pancita con herida de ese tamaño o si le hacemos la cateterización de las trompas, en menos de una semana la paciente está haciendo su vida normal. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿cuánto me tengo que esperar para intentar ya embarazarme? Bueno, la respuesta es, hay que buscarlo de inmediato. Al mes de operada la paciente ya puede intentar buscar embarazo porque los mejores resultados reproductivos los tenemos dentro de los primeros 6 meses de haber sido operada la paciente. Pasando 6 meses, la posibilidad de embarazo disminuye nuevamente. Por eso es que es importante intentar embarazarse rápidamente. Depende, hay pacientes que a lo mejor tienen una infección o tienen una mala calidad de ovulación o el varón tiene una alteración en la producción espermática. Entonces, en estos casos sí hay que hacer un tratamiento complementario, pero generalmente no. El día de ayer operé a una paciente con cateterización que tenía 30 años, la paciente tiene 30 años, entonces la cateterizamos, fue un éxito la cirugía. Entonces realmente ya no necesita preparación, simplemente es como algo que les digo a los pacientes. Ahora sí es paciencia y frecuencia. Bueno, como les dije, la recanalización de trompas forma parte del arsenal de cirugías que llamamos, del grupo de cirugías que llamamos cirugía reproductiva. Y estas cirugías son responsabilidad del ginecobstetra con especialidad en biología de la reproducción.